Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Cabrera, fundador del proyecto México, Arcadia México para la Fundación de la Paz. Hoy es lunes 25 de septiembre, 8 de la noche en punto, transmitiendo desde la Ciudad de México. Tenemos un súper taller muy interesante sobre la geopolítica de México y su relación con Latinoamérica, en el contexto de los talleres geopolítica en exclusiva que ofrecemos en este proyecto de geopolítica y promoción de la paz. Entonces vamos a comenzar, si están de acuerdo, porque hay bastante información. Por supuesto, les doy la bienvenida, me da mucho gusto que estén presentes y pues decirles que por más que me esfuerzo, yo siempre termino haciendo como 50 diapositivas y eso que intento ser breve. Entonces hay bastante información, creo que se podrán quejar de muchas cosas, lo digo de broma, pero de algo no se van a poder quejar, es de la tremenda información que aquí intentamos sintetizar para pues deleite de los que estamos en búsqueda de otros argumentos que quizás no son tan usuales, pero que son preponderantes. Entonces vamos a ver la geopolítica de México y su inextricable relación con Latinoamérica esta sesión. Y la próxima vamos a ver la relación de México con Norteamérica. Entonces, todas las sesiones son muy interesantes. Si están de acuerdo, pues comencemos con la primera parte para no demorarnos. Yo creo que esta vez dejamos las preguntas hasta el final para que tengamos una sesión pues un poco más fluida. Esto nada más, no porque no me guste el diálogo, sino porque salieron ahora sí bastantes diapositivas y me gustaría pues que fuera lo más fluido posible. Entonces vamos ahora sí a comenzar. Vean, en esta primera parte tomé pues unos artículos muy interesantes, me basé en los artículos de Stratford, ya saben, esta célebre agencia tejana de geoestrategia, para la parte de la geopolítica de México. Y aquí les ofrezco yo un resumen. Vean, nada más voy a colocarme a mí mismo en la parte inferior para que así ya pueda ver bien la diapositiva. Y si ustedes quieren de algún modo participar, pues también tienen el chat. Recuerden ahí por si quieren escribir algo. Y este de acá lo subimos, ¿no? Así tiene más sentido. Bueno, vean, entonces, es una sesión muy interesante. Vamos a decir cosas que no son tan usuales. Quizás algunas ya se hayan dicho, pero el enfoque es de abordarlo desde un punto de vista que no es tan frecuentado, ¿de acuerdo? Vean, la situación geográfica de México plantea retos debido a su limitado territorio central, rodeado de montañas, desiertos y selvas. El país puede verse como una fortaleza montañosa que debe asegurar los territorios periféricos como accesos a su núcleo. ¿Y cuál es ese núcleo? Pues vean, ahí les puse la gráfica. 40% de la población mexicana está concentrada en esa área de color pues púrpura en, digamos, el centro del país, 40%. Ciudad de México, situada en el Valle de México, es el núcleo político y se enfrenta a amenazas desde todos los flancos. Esto pues es en el ámbito de la geoestrategia clásica. Veracruz, en la orilla oriental, ha sido históricamente una vulnerabilidad militar para el corazón de México, su heartland, que es el Valle del Anáhuac a nivel histórico. Los desiertos de la frontera norte sirven de amortiguador, obviamente contra invasiones externas, pero también han sido históricamente asiento de insurrecciones. Pues sí, porque es desierto. Bueno, ahí dice, ¿no? Las fronteras ideales de México incluirían el control de los accesos marítimos a su núcleo, incluyendo Florida y Cuba. Cosa idílica, porque Florida pues es parte de Estados Unidos. Y por tanto, Estados Unidos domina los accesos navales a México, lo que requiere una relación no hostil para la seguridad de México. Y vean, yo siempre pongo en rojo lo que es lo más relevante a nivel geopolítico. Es imperativo que México deba controlar y consolidar su núcleo interno, su heartland, incluyendo la Ciudad de México y la región costera de Veracruz. Esto que estoy diciendo es muy importante porque
pues creo que prácticamente se desconoce que México también tiene su heartlands. Si hacemos un eco o paralelismo con la obra de Sir Halford Mackinder, recuerdan ustedes, y del mismo modo como se crearon axiomas para el dominio de la isla mundo en la teoría de Mackinder, así también México tiene sus propios axiomas geopolíticos. Vean ustedes, ahorita vamos a ver de qué modo. El perfil geopolítico de México es complejo debido a su terreno montañoso y sus 3.100 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Gobernar los casi 2 millones de kilómetros cuadrados de México es todo un reto. A pesar de la dureza del terreno, la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera internacional más transitada del mundo, con unos 350 millones de cruces anuales. Lo que decíamos, el terreno montañoso es una característica definitoria del país. Y por cierto, ahorita que estamos comentando todo esto, recordé que, pues justamente que debido al terreno montañoso, fue uno de los modos en que Benito Juárez pudo ganarle al ejército francés en algunas batallas. Puso el territorio montañoso a su favor. Sí, porque estamos ahorita en la parte de la geoestrategia clásica. Aquí lo vamos a ver desde diversos rubros. Recuerden que nuestro acercamiento es multi, o más bien interdisciplinario. La Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental dominan el paisaje. La Sierra Madre Occidental da paso a una delgada franja de desierto costero del Golfo de California. La península de Baja California es árida y poco poblada, pero crucial para la defensa de la costa mexicana del Pacífico. Vean, el descenso gradual de la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo de México crea una llanura fértil para la agricultura. Y aquí viene lo más importante: la costa oriental de México está expuesta a las amenazas del Golfo. La vulnerabilidad, y por tanto la vulnerabilidad marítima de México, ha quedado demostrada a lo largo de la historia con invasiones extranjeras que partían de la ciudad portuaria de Veracruz. Entonces, otro modo de decir lo anterior, vean qué interesante, es lo siguiente: aquel que controle el puerto de Veracruz controla la ruta hacia el Valle de México, y aquel que controle el Valle de México va a controlar todo el país. Qué interesante. Y ahorita vamos a demostrarlo. La meseta mexicana, árida y escasamente poblada, se encuentra entre los sistemas montañosos gemelos de la Sierra Madre, pues la parte intermedia, y la convergencia de las cordilleras y el eje volcánico transversal separa el norte de México del resto del país. O sea, México es un país dividido a nivel geográfico y a nivel cultural, son dos Méxicos. Entonces vean ustedes cómo aquí en este mapa, que también saqué de Stratford, incluso se los compartí en el grupo, pues claramente se ve la población mexicana concentrada, como lo decíamos en este otro mapa, en este Heartlands, donde habita el 40% de la población. Acá está Veracruz. Este es el eje volcánico transversal, y lo puse porque ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante. Acuérdense que aquí en este taller, pues se le llama taller, porque también ustedes van a participar siguiendo los argumentos, como si fuera, como debe ser, ¿no? Es una sesión didáctica. Entonces, este mapa, ahorita lo guardamos y vamos a jugar con los mapas. ¿No? Bueno, interesante. A ver, entonces estoy pensando, ¿me adelanto o no me adelanto? Sí, sí me voy a adelantar, nada más porque quiero ser enfático. Entonces, vean, yo no estoy inventando estas clasificaciones de que es el Heartland, quien domina el puerto de Veracruz. No, señores, aquí esto yo lo saqué de los mapas de los militares estadounidenses. ¿Cómo dividen a México? Vean, en rojo, core, el núcleo; en naranja, el outer core, una especie de segundo núcleo o núcleo externo;
y vean las zonas pues más difíciles de llegar, en amarillo el norte y en azul pues la península, las penínsulas. Entonces vean ustedes cómo aquí este core está definido también por la parte que da, pues que vincula al Valle de México con el puerto de Veracruz. ¿Ya vieron? Toda esta región de aquí en rojo. Entonces, de aquí es de donde ellos derivan el principio geopolítico de México. Quien controla el puerto de Veracruz, controla el Valle del Anáhuac, donde está la mayor parte de la población, que ya no es nada más el Anáhuac, sino podremos hablar México, bueno, o sea, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, y en el otro mapa se ve mucho más claro. Vean, aquí tenemos Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, esta parte de acá. También, por supuesto, aquí está Veracruz, que es esta misma de acá, ¿ya vieron? Entonces, ese es un axioma interesante que yo la verdad no lo he escuchado muy frecuentemente, que digamos, para no decir nulamente, pero bueno, aquí lo estamos compartiendo, y esto es imprescindible en el ámbito de la seguridad mexicana. Ya saben ustedes, policías de diferente índole, ejército, etcétera. Que justamente lo hemos dicho hasta el cansancio en los cursos, el primer deber de un Estado es proporcionar o garantizar seguridad o la seguridad para sus habitantes. Bueno, pero regresemos aquí nada más para adelantarme tantito y vean qué interesante está todo esto, porque estamos haciendo un análisis multidisciplinario. Ahora vean, la Ciudad de México, el corazón político de México está protegido o está protegida y confinada por su entorno, asemejándose a una fortaleza montañosa. Pues sí, por la elevación de la ciudad respecto al nivel del mar. Yo hasta en broma digo ahí, qué inteligente y cuánto sabía de geopolítica de Huitzilopochtli, ¿no? Porque ya ven que Huitzilopochtli fue quien guía a los aztecas a Tenochtitlan para fundar la ciudad o al valle, al lago de Texcoco. O sea, lo situó a la Ciudad de México en una zona defendida por montañas y además la ciudad alta, en una elevación superior, controlando desde ahí pues el acceso a diferentes regiones estratégicas, que fue justamente lo que dominó el imperio azteca. Por eso decía yo en broma, pues cuánto se ve Huitzilopochtli de geopolítica, ¿no? Bueno, pues es nada más un dato marginal. Vean, alrededor de 21 millones de personas viven en la zona metropolitana de la capital, que se extiende por la mayor parte del Valle de México. El control de la Ciudad de México otorga una influencia decisiva sobre el resto del país, lo que decíamos, por eso está en rojo. La historia mexicana es un relato de lucha, y esto es hiper fundamental, esto que puse aquí en rojo, vean, lo voy a repetir. La historia mexicana es un relato de lucha entre la centralización del poder en la Ciudad de México y la descentralización del poder hacia las periferias. Este es quizá el elemento a nivel geográfico más difícil del país. Lograr, pues, administrar un país del tamaño de México, que prácticamente a nivel geográfico es 2 Méxicos por la sierra transversal, el eje volcánico transversal. Y esa fue la razón que se suele, pues, afirmar cuando se habla de la independencia de los estados del norte. Es que México era demasiado grande, bueno, la Nueva España más bien. Imposible administrar una región gigantesca como lo fue el imperio de la Nueva España. Entonces, obviamente que de ahí desde entonces ya viene el clásico tema político, centralización versus federalización. Federalización. Que además es la historia de México, justamente, ¿no? Ahí también vemos cómo la geografía determinó nuestra historia política. Esto es muy relevante. Pero bueno, no lo voy a detener, aunque se puede siempre extrapolar en el diálogo.
Ahora vean, la cuenca del Río Grande, en el noreste del país, cuenta con una clase media hinchada y estrechamente vinculada a la banca, la industria manufacturera y las industrias energéticas estadounidenses, y disfruta de un PIB per cápita que casi duplica el del resto de México. Las ciudades fronterizas de Baja California, como Tijuana y Mexicali, mantienen sofisticados tratos privados con la élite empresarial de San Diego. Es decir, otro México, otro PIB per cápita, otro modo cultural casi casi. El norte de México, donde vive una quinta parte de la población mexicana, tiene más en común con Estados Unidos que con el resto de México, dicen los de Stratford. Los legisladores de Ciudad de México ven en el norte un riesgo de secesionismo e intervención extranjera. Para evitar una intervención unilateral, la Ciudad de México adopta la cooperación bilateral en materia de seguridad con Washington, a pesar de que supone una violación de la soberanía. Y a pesar de la turbulenta relación, las dos naciones tienen preocupaciones mutuas en materia de seguridad en el altiplano mexicano. Entonces, ¿qué es lo interesante de este mapa? Pues el modo que ahí donde hay una cuenca importante, piensen ustedes, como le llaman en Estados Unidos, la cuenca del Río Grande, que es nuestro río Bravo, ahí es donde se desarrollan pues importantes poblaciones a nivel económico. Toda esta cuenca del Río Grande, vamos a llamarle como le llaman ellos por ahora, es justamente una cuenca que ha disfrutado de un mayor PIB per cápita, obviamente que asumiendo la distinción entre norte y sur. Ya saben, norte industrial versus sur abandonado, vamos a decir por ahora. Cosa que ha estado cambiando recientemente, pero se debe en gran medida a la determinación geográfica de las cuencas fluviales. Vean, lo que mencionan los de Stratford, la del Río Grande, la cuenca del Río Grande, y otra que no mencionan, la cuenca del Río Colorado. Entonces, obviamente que la suma de estas dos cuencas, cada una con su desarrollo económico, pues ha traído a la población del norte más hacia Estados Unidos. Entonces, no es nada más que sea ipso facto, existe una determinación geográfica que se suele pasar por alto. No digo que siempre, es nada más que no es tan usual ver el enfoque geográfico en las relaciones bilaterales. Y que es semejante a lo que veíamos con las cuencas de los ríos Dnieper y Don en Ucrania y Rusia, respectivamente. Un auténtico, como decíamos, Tigris y Éufrates. ¿Y se acuerdan del curso? Aquí podríamos pensar de manera semejante. Entre el río Colorado, las cuencas del río Colorado y la cuenca del río Grande, pues sí ha habido un importante desarrollo económico. Pero no me voy a adelantar, ahora sí ya les estoy diciendo varias cosas a la vez, interesantes, así que vamos paso por paso. La Ciudad de México, situada a una altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar, es bastante. De hecho, los que vienen a la Ciudad de México, ya saben ustedes, se suelen quedar sin aire para respirar. Seguramente les ha pasado a algún visitante, colega, amigo, familiar. Los que vivimos aquí, pues ya nos acostumbramos. Por eso también, pues es una manera de proteger a la ciudad. Es una fortaleza volcánica. La Ciudad de México, ahora imagínense, ¿no? Cómo se debe haber visto desde el paso de Cortés, que justamente de ese momento del paso de Cortés es de donde se inspira el célebre escritor Alfonso Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, para escribir su libro Visión de Anáhuac. ¿Ya leyeron Visión de Anáhuac? Y si no, pues ¿qué esperan? Ya mañana vayan y cómprenlo, está muy barato en el Fondo de Cultura Económica. Una maravilla. Entonces, pues justamente narra de cómo Cortés observa, tiene la visión de Anáhuac, ¿no? Desde una especie como de, pues de Suiza, ¿no? Así entre las montañas, una ciudad construida encima de un lago. Imagínense qué impresionante se debe haber visto. Bueno, que por cierto están las reconstrucciones más recientes que les compartí en el grupo de Tenochtitlan. En fin, Estados Unidos supone una amenaza directa para la integridad de México, ya que su poder naval confina la proyección de poder de la Ciudad de México a su interior. Pues sí, si Estados Unidos quisiera
Bueno, es que ya estamos conquistados desde cierto punto de vista, ¿no? Pero si fuera militar, pues tendría que entrar por el puerto de Veracruz, rápido. La pérdida de Texas, Alta California y Nuevo México en la guerra mexicano-estadounidense del 46, es decir, de 1846, fue un resultado natural de las vulnerabilidades de México, que son cuáles, pues su tamaño desmesurado en aquel momento. Y de por sí ya es grande, pues ahora imagínense con los que se perdieron, Texas, Alta California, Nuevo México, La Mesilla. El objetivo de los responsables de la Ciudad de México es claro: quien controle la costa oriental, lo que decíamos de Veracruz, controla la Ciudad de México y en última instancia el resto del país. Por tanto, Veracruz sigue siendo un cuchillo apuntando al corazón de México, reconocido incluso por los analistas de defensa más idealistas. Y nuestra nota particular, esto es del mismo modo en que la península de Corea es un posible cuchillo contra China para quienes tomaron el taller de Corea del Norte. La península de Yucatán sobresale en el Caribe y forma un continuo geoestratégico con Cuba y Florida. Un poco lo que decíamos ahí aplica a lo de Robert Kaplan. De aquí no vamos a mencionar porque ya hemos descrito previamente. Y vean, la defensa del flanco oriental de México y el ejercicio del poder en el Caribe dependen de la península de Yucatán, que ahora pues es un importante hub para el turismo. Y ahí vean, les puse yo dos fotos que son del puerto de Veracruz. Ese que ven en las dos fotos es el mismo puerto de Veracruz. Vean entonces la importancia geoestratégica de Veracruz. Entonces aquí yo me pregunté, bueno, si el puerto de Veracruz y en general el flanco oriental con Veracruz es tan relevante a nivel geoestratégico, pues vamos a poner a prueba esa hipótesis, ¿no? Bueno, aquí antes de avanzar, pues un poco de los ríos de México, que como se dan cuenta, pues sí son importantes, pero no se comparan con el nivel de las cuencas del Colorado y el Río Grande, para nada. Eso sí tenemos que decirlo, México no es el más fuerte en ríos, pero bueno, tenemos un sur rico en agua. Recuerden, pues estos acá, el Usumacinta y el Grijalva, también son importantes. Y en un momento más vamos a hablar un poco de esto, pero entonces decía yo que este es entonces el resumen de esta parte de cómo dividen los militares de Estados Unidos la geopolítica de México. Creo que ya nos queda mucho más claro, es muy interesante. Y obviamente que ahí pues las regiones secesionistas más importantes son el norte del país y la península de Yucatán. Aquí, bueno, vean, esto les va a parecer interesante cómo lo quise abordar. Estas son, también es otro de Stratford, pero este es de 2020. Son mapas recientes, que es el área de influencia de los cárteles de México. Vean, tres principales: Sinaloa, los de Tierra Caliente y los de Tamaulipas. Entonces, si decíamos, vean ustedes el argumento que intento presentar. Si decíamos que el oriente de México es relevante a nivel geoestratégico, y si los cárteles representan un dilema de seguridad para el país, entonces veamos dónde están los cárteles dominando el terreno del país. Esto se va a ver mucho más claro si lo dividimos por mapas individuales. Vean, el área de influencia del cártel de Sinaloa es esta. Claramente aquí Veracruz, pues, no tiene nada que temer. Está muy lejos. Ahora vean el área de influencia de los cárteles de Tamaulipas. Y vean cómo Veracruz, pues, no está completamente dominado por este cártel, como a diferencia de acá. Entonces no hay una fuerte presencia en Veracruz. Y por último, vean, este es el mapa de los cárteles de Tierra Caliente, entre los que está, por supuesto, el cártel Jalisco Nueva Generación,
que tampoco tienen un dominio completo de Veracruz. Entonces, si se dan cuenta, qué curioso que desde ese punto de vista, pues existe cierta gobernabilidad en el país porque Veracruz está semiseguro o semiasegurado. Entonces, cuando ustedes ven que el cártel Jalisco Nueva Generación, pues ya hizo su ejército, ya han visto que tienen ahí sus videos de sus soldados, sus tanques, etcétera, pues es nada más como para hacer una demostración de poder, porque en realidad tendrían que estar del otro lado, tendrían que estar en Veracruz, y pues ellos están más en esta región occidental. E incluso si quisieran marchar, como hizo ahora Wagner y Prigozhin hacia Moscú, desde, supongamos, desde Guadalajara a la Ciudad de México, por decir un ejemplo, pues tendrían justamente que cruzar, por eso puse este mapa, aquí a la izquierda arriba, por el eje volcánico transversal. O sea, sí sería un camino difícil. Ya hablábamos entonces de la seguridad de la muralla, que es la Ciudad de México, de difícil acceso. Entonces, obviamente que lo lógico sería tomar la capital, pero pues la tienen difícil. Sería más lógico por Veracruz, pero ahí no tienen mucha influencia. Pues qué interesante cómo está diseñado aquí la geografía en el ámbito de lo político, o cómo la geografía es benéfica en el ámbito de lo político y tiene ahí su interrelación con el desarrollo de los cárteles. Muy interesante. Y estos son los mapas de Stratford 2020. Que ya no ha hecho mapas, por cierto, Stratford, porque cambió de empresa, le cambiaron el nombre, ahora es una empresa que se llama Rain, R-A-N-E, Rain, y como que hubo cambios, pero bueno, mantienen la esencia, sigue siendo muy buena, aunque ya no es tan buena como antes. Y en esa época, pues hacían estos mapas, ¿no? Bueno, vean, aquí retomé esta diapositiva del taller pasado porque, pues vean, esta fue una política de Putin que él llamó el pivote hacia el este, que él anunció en 2012, 2 años antes de esta primera guerra de Ucrania en el siglo XXI, porque en realidad ya vimos que es la tercera. Para el resto del planeta, por no hablar del occidente colectivo, es imposible comprender la magia del lejano oriente ruso sin estar in situ. Esto lo dice Pepe Escobar, empezando por Vladivostok, la encantadora capital no oficial del lejano oriente ruso, con sus preciosas colinas, su llamática arquitectura, sus verdes islas, sus bahías de arena y por supuesto la terminal del legendario ferrocarril transsiberiano, Vladivostok. Y ustedes van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo anterior? La razón por la cual Putin crea su estrategia del pivote hacia el este, con énfasis en Vladivostok como la capital asiática de Rusia, es para evitar la balcanización de Rusia en varios países, como se ha planeado desde los cuarteles occidentales. ¿Y cómo se ha llevado a cabo este proceso? Pues a través de la creación de trenes, en este caso, el ferrocarril transsiberiano. Vean ustedes, entonces con la construcción, fortalecimiento, etcétera, de esto, se evita la balcanización porque creas un vínculo comercial entre todo el país, homogéneo. Y como Rusia es un país muy grande, pues obviamente se vuelve importantísimo para mantener la unidad política y evitar la balcanización. Interesante, ese es el pivote hacia el este de Rusia. Entonces, esto lo digo porque decíamos hace un momento que hay riesgo, históricamente hablando, de la balcanización del norte. Entonces, ¿cuál podría ser una propuesta para evitar dicha balcanización? Pues ya lo han ustedes ahorita pensado.
Ya lo dedujeron. México tiene que construir ferrocarriles que interconecten el core con el norte. O podemos decir el core con el outer core y con el northern frontier, lo que está en amarillo. Interesante, que es justamente una posible estrategia para seguirle dando coherencia a la República, a la Unión Democrática que es México. Entonces, ahí tenemos, ya por puros axiomas geopolíticos, pues propuestas que se podrían ir desarrollando con el paso del tiempo. Pero bueno, esto lo tomamos del ejemplo antibalcanización de Putin, ¿no es cierto? Y esto lo vimos en el taller pasado, los que entramos al taller también lo recordarán. Bueno, aquí hay un mapa de los principales, no los principales, más bien de los puertos de México. Interesante. Y luego otro mapa, ahora sí, de los principales con actualización de este año 2023. Entonces, ¿cuáles son los principales puertos? Vean, Coatzacoalcos, Veracruz, Veracruz, Manzanillo en Colima, el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y el Cayo Arcas en Campeche. Entonces, 2 de estos 5 están en Veracruz, justamente. Entonces, vean la importancia súper relevante del puerto de Coatzacoalcos y del puerto de Veracruz. Ahí la tenemos, para que vean, ya ustedes pueden ir ahí entonces haciendo sus propias anotaciones. Y esto lo comento porque también los artículos de Stratford dicen lo siguiente: controlar los accesos marítimos, y puse aquí yo, principalmente los de Veracruz, y los puntos de estrangulamiento del Caribe, ellos pensando en la migración de Centroamérica a México, es algo crucial para la seguridad absoluta de México. Y luego dicen, el lento desarrollo económico de México en comparación con Estados Unidos se debe, en parte, a dilemas geográficos, como la falta de redes fluviables navegables. Pues sí, las moderadas tasas de crecimiento de México pueden atribuirse a los retos geográficos, el bajo gasto público, que es el gasto gubernamental, recuerden ustedes la fórmula del PIB, y el declive de la industria energética. Los retos futuros para México incluyen hacer frente al tráfico de drogas, revitalizar el sector energético y lograr un desarrollo económico sostenido. La geografía física de México plantea problemas de seguridad, como las cadenas montañosas y las fronteras vulnerables. Pues sí, piensen en Estados Unidos, no hay pues, vigilancia real de la migración, tampoco en el sur. La economía mexicana depende en gran medida de Estados Unidos como mercado de consumo y para la defensa, y esto lo vamos a desarrollar la próxima semana, el próximo lunes, en el capítulo México y Norteamérica. Y vamos a ver lo del friendshoring, etcétera, etcétera. El TEMEC también. El Istmo de Tehuantepec también, porque es más en el capítulo Norteamérica. Y bueno, entonces la parte 2 de este taller, la filosofía de Vasconcelos, y las 3 partes está dividida en 3. Al final hago una conclusión, hago una lista de conclusiones, para que no se me pierdan de todo lo más indispensable del taller, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién fue José Vasconcelos? Fue filósofo y jurisprudente oaxaqueño, primer titular de la SEP y rector de la UNAM y creador del lema de la misma institución: por mi raza hablará el espíritu. Está obviamente circunscrito a su teoría política. Aquí, bueno, pues un poco del análisis del escudo de la Universidad Nacional, que es muy interesante porque vean, aquí está el lema en dorado: por mi raza hablará el espíritu,
Pero lo más importante para efectos, bueno, todo es importante, pero en primer lugar, pues el mapa de América Latina, porque el proyecto vasconcelista es justamente la relación de México con América Latina, que era una visión conceptual en su tiempo muy avanzada, pero que también se derivaba o se deriva de los sueños de Simón Bolívar, como en un momento vamos a ver, y pues espero que ustedes hayan visto el material que les envié para este taller en el grupo. Obviamente que podría pasarme una hora hablando de esto, pero nada más del escudo, pero lo voy a dejar para otro momento. Nada más quédense con que aquí están el águila mexicana, como en fraternidad, representando a México, con el cóndor andino en fraternidad representando al resto del cono sur. La amistad entre México con Latinoamérica, para decirlo rápido. Y otros signos que aquí no vamos ahorita a interpretar porque no viene el caso, pero que sí son importantes. Y bueno, él dice en La raza cósmica, obviamente que hice una selección muy breve de unos cuantos pasajes muy importantes. Y si yo pudiera de algún modo decirles qué es lo esencial que quiero aquí que ustedes se lleven, pues es la idea de la importancia del mestizaje a nivel civilizatorio y cómo este mestizaje a nivel civilizatorio tiene una impronta política y por tanto geopolítica. Vean, voy a leer algunos pasajes para darle más sentido. Vuelve pues la doctrina política reinante a reconocer la legitimidad de los mestizajes y con ello sienta las bases de una fusión interracial reconocida por el derecho. Ahora, aquí antes de continuar, sí quiero comentarles algo. Vasconcelos fue un personaje muy polémico, sus ideas son muy polémicas, entonces no nos la pone difíciles a quienes intentamos explicar su doctrina, por razones obvias, en el sentido de que hoy en día pues ya no se usan términos como él los usaba en aquella época. Piensen ustedes la palabra raza. Hoy en día se habla de etnia o de pueblo. Entonces, actualizar a Vasconcelos no es tan sencillo. Si de por sí su pensamiento no es nada fácil, adaptarlo sí es un desafío. Entonces, sí quisiera que ustedes sepan que aquí, pues, la idea no es crear ningún tipo de polémica, mucho menos racial, sino traducir algunos conceptos, no todos, de Vasconcelos, porque ya leyéndolo otra vez, sí me di cuenta de que congenio únicamente con el 50% de sus ideas. Las otras, o la mitad restante, no, están pues obsoletas, hay que decirlo como es. Por ejemplo, se los digo de una vez, él pensaba que China no iba a tener un futuro político, imagínense. Pues tremenda equivocación. Pero el otro 50% de ideas, brillante definitivamente. Y hay que adecuar sus términos. Entonces, eso es importante que se sepa, porque José Vasconcelos es alguien importante, pero no es nuestra frontera de posibilidades. Es nada más una variable en el análisis que estamos haciendo. Y sí lo queremos porque pues es alguien importante, pero sí no es aquí el interés polemizar. Entonces, eso hay que dejarlo en claro. Él habla de la fusión acelerada de las estirpes, de las etnias, y vean, pone diferentes ejemplos, se retrotrae a la historia de la humanidad. Aquí está hablando, por ejemplo, de Egipto, y hablando de Egipto dice que se presume que ya para la época del segundo imperio egipcio se había formado una raza nueva, mestiza, con caracteres mezclados de blanco y de negro, que es la que produce el segundo imperio egipcio
más avanzado y floreciente que el primero. La etapa en que se construyeron las pirámides y en que la civilización egipcia alcanza su cumbre es una etapa mestiza. Y luego dice, en las tropas de Julio César ya se advierte el nuevo mestizaje romano de galos, españoles, británicos y aún germanos que colaboran en las hazañas del imperio y convierten a Roma en centro cosmopolita. Es decir, el mestizaje como forjador de civilizaciones cosmopolitas. Pasando al Nuevo Mundo, vemos que la poderosa nación estadounidense no ha sido otra cosa que el crisol de razas europeas. Después de los Estados Unidos, la nación de más vigoroso empuje es la República Argentina, en donde se repite el caso de una mezcla de razas afines, todas de origen europeo, con predominio de tipo mediterráneo. Al revés de los Estados Unidos, en donde predomina el nórdico. Y vean su error, aquí también hay que poner sus errores. En efecto, la decadencia de los pueblos asiáticos es atribuible a su aislamiento, pero también es sin duda, en primer término, al hecho de que no han sido cristianizados. Una religión como la cristiana hizo avanzar a los indios americanos en pocas centurias, desde el canibalismo hasta la relativa civilización. Entonces, para que vean el matiz, aquí lo dejo para consideración de ustedes. Yo me quedo nada más con sus ideas del crisol de etnias que es, por ejemplo, nuestro país. Vean, tenemos entonces, para él hay 4 etapas y 4 troncos o 4 etnias. El pueblo negro, el pueblo indio, el pueblo mogol y el blanco. Este último, después de organizarse en Europa, se ha convertido en invasor del mundo y se ha creído llamado a predominar lo mismo que lo creyeron las razas anteriores. Aquí lo que está criticando es a los anglosajones. Hay que ser clarísimos con este punto. Está criticando al imperio anglosajón porque él se siente criollo hispánico. Y esto lo vamos a matizar con las ideas de Simón Bolívar. Vean, el blanco anglosajón ha puesto al mundo en situación de que todos los tipos y todas las culturas puedan fundirse. La civilización conquistada por los blancos, organizada por nuestra época, ha puesto las bases materiales y morales para la unión de todos los hombres en una quinta raza universal, fruto de las anteriores y superación de todo lo pasado, que esa es su idea central. Es decir, él está en búsqueda, pues vamos a decirlo así, ¿no?, de la consolidación de una nueva etnia, el quinto pueblo, le podríamos llamar. El quinto pueblo, que es la síntesis de los 4 anteriores. Eso es lo importante. A ver, vamos a ver. Vean, esto de acá es muy interesante, porque él pues critica también a Napoleón, porque gracias, o debido más bien a Napoleón, pues el imperio francés pierde la Luisiana, que termina capturando pues aquel estado, aquel protoestados Unidos. Vean, en Europa se decidió la primera etapa del profundo conflicto y nos tocó perder después, así que todas las ventajas estaban de nuestra parte en el Nuevo Mundo, ya que España había dominado la América. La estupidez napoleónica fue causa de que la Luisiana se entregara a los ingleses del otro lado del mar, a los yanquis, con lo que se decidió en favor del sajón la suerte del Nuevo Mundo. Y ustedes van a decir, ¿y eso por qué es relevante? ¿Qué tiene que ver la Luisiana en todo esto? ¿Por qué lo menciona así con tanta acidez Vasconcelos? Bueno, pues vean este mapa. Esta es la cuenca del río más grande del mundo, que es el Mississippi.
Bueno, que ya ni siquiera es tan importante que sea el más largo, sino que es el que le dio a Estados Unidos su gran poderío comercial. Lo que pasa es que a veces no nos terminan de enseñar cuál fue la importancia geoestratégica de la Luisiana. Ya saben que está acá. Pues haber conquistado justamente, prácticamente conquistando la Luisiana, pues es conquistar la cuenca del Mississippi, que es gigantesca. Y obviamente con esa ventaja comparativa, como se dice en economía, le dio a Estados Unidos un superpoder económico que le permitió extenderse hasta el mar Pacífico, eventualmente. Ya saben, las 13 colonias, y luego haber conquistado la Luisiana, tener un empuje económico, quitarle a España el norte de México y ahora sí ya consolidarse como potencia bioceánica. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Pues para que vean la importancia de los corredores fluviales, son imprescindibles también. Eso sí, es algo que no se suele decir. Y aquí vean, hablando de el Mississippi, este lo tomé de Twitter, que últimamente hemos estado viendo más tweets. En los últimos talleres hemos estado poniendo telegrams o telegramas, tweets, bueno, ya no son tweets, pero yo les voy a llamar tweets. ¿Y qué más? Y el hub, algunos posts que hemos visto ya en el grupo de Arcadia de WhatsApp. Pues para no perder, ¿no? Porque ahí también se ha vertido mucha información. Entonces, dice este señor, Daniel Polanía, vean qué interesante, la idea de una gran Colombia no nació con Bolívar. Esta ya venía con Francisco de Miranda, ideólogo que trajo a América las ideas de la Revolución Francesa, quien luchó en la independencia de Estados Unidos e influyó en los diferentes procesos de la América hispánica. Vean, Miranda soñaba con un gran estado conocido como Colombia. O sea, Colombia, no estoy pensando en el país, que así se llame, es otra cosa. En realidad, el proyecto de Colombia era desde el Mississippi hasta la Tierra de Fuego. Aquí dice, ¿no? El cual abarcara los territorios colonizados por España, desde la ladera del río Mississippi hasta la Tierra del Fuego en Argentina. La idea se convirtió en el gran sueño de Bolívar. Obviamente pensando también en que esta es una región donde se habla español. Y Colombia, pues es todo esto, son todos estos países. ¿Y por qué Colombia? En honor al descubridor occidental de América, que es como un sinónimo, o sea, decir Colombia es como decir un sinónimo de América. Otra manera de decir América. Ese era el auténtico, más bien el primer proyecto de la Gran Colombia. Luego ya se centró más en Sudamérica, pero en esencia era más grande. En su primer momento era más extenso. Interesante. Y ustedes van a preguntar si por qué lo mencionas, pues porque Vasconcelos también tiene una gran influencia de estas ideas. La de lograr la unión, el acercamiento, vamos a llamarle por ahora, de México con América Latina, con América Latina de habla hispana y también con Brasil, como lo intento demostrar en un momento más. Y bueno, ¿y por qué él habla de que el mestizaje es preferible? Y no lo voy a leer todo, pero en esencia el argumento es que así como los faraones en Egipto únicamente se reproducían entre ellos, llevando a su eventual extinción,
Así también los pueblos que no se mezclan con otros pueblos tienen los días contados o llegan a una eventual extinción. Esto obviamente no aplica para nosotros porque nosotros ya nosotros ya somos producto de un mestizaje, ya, en todos los sentidos. Somos una mezcla de mediterráneos, con hispanos, con prehispánicos, hablamos español. Él está pensando en los anglosajones, en los yanquis, así como lo dice él. Entonces es necesario salir de los, aquí dice él, matrimonios, no ser como los matrimonios incestuosos de los faraones, sino llevar a la etnia a otro nivel más, que es en esencia lo que hemos visto en México. México es una mezcla de todas las etnias, desde mi punto de vista. Desde luego Bolívar dice, en parte porque se dio cuenta del peligro en que caíamos repartidos en nacionalidades aisladas, y también por su don de profecía, formuló aquel plan de federación iberoamericana que ciertos necios todavía hoy discuten. Ya ven su apoyo a Bolívar. Y vean, esto es muy interesante a nivel geopolítico. Esta es de esas ideas que sí creo que fueron muy atinadas por parte de Vasconcelos. Sobre este último factor se adelantará desde luego una objeción a esta nueva creación, a la quinta raza, no vamos a llamarle, la raza cósmica. El clima, se dirá, es adverso a la nueva raza, porque la mayor parte de las tierras disponibles está situada en la región más cálida del globo. Sin embargo, tal es precisamente la ventaja y el secreto de su futuro. Las grandes civilizaciones se iniciaron entre trópicos y la civilización final volverá al trópico. Si ustedes han leído a Max Weber decía en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que las razas germánicas y anglosajonas y nórdicas eran superiores en su producción tecnológica e industrial porque habían logrado conquistar el clima frío de su entorno, el cual les incentivaba a generar diferentes tipos de tecnología calorífica, de combustión, etcétera, y que esa era la clave de la revolución industrial que llevó al gran poderío anglosajón. Es como todo lo contrario, ¿no? Y aquí dice Vasconcelos que el, el nuevo pueblo, el pueblo cósmico, va a estar entre los trópicos. Y si le critican, dice que es una región cálida, dice, pues es que siempre ha sido demostrado. Todas las grandes civilizaciones se iniciaron entre trópicos y la civilización final volverá al trópico. La nueva raza comenzará a cumplir su destino a medida que se inventan los nuevos medios de combatir el calor. Al revés, ¿no? Ya no es combatir el frío, que es el calor, en lo que tiene de hostil para el hombre, pero dejándole todo su poderío benéfico para la producción de la vida. El triunfo del blanco se inició con la conquista de la nieve y del frío, lo que decíamos, ¿no? Bueno. Y vean, hay un mural que pinta sus ideas, lo voy a leer tantito. Para expresar todas estas ideas que hoy procuro exponer en rápida síntesis, hace algunos años, cuando todavía no se hallaban bien definidas, procuré darles signos en el nuevo Palacio de la Educación Pública de México. Sin elementos bastantes para hacer exactamente lo que deseaba, tuve que conformarme con una construcción renacentista española de 2 patios, con arquerías y pasarelas que tienen algo de la impresión de un ala. En los tableros de los 4 ángulos del patio anterior hice labrar alegorías de España, de México, Grecia y la India, las 4 civilizaciones particulares que más tienen que contribuir a la formación de la América Latina. Enseguida, debajo de estas 4 alegorías,
debieron levantarse 4 grandes estatuas de piedra de las 4 grandes razas contemporáneas, 4 pilares, la blanca, la roja, la negra y la amarilla, para indicar que la América es hogar de todas y de todas necesita. Finalmente, en el centro, debía erigirse un monumento que en alguna forma simbolizara la ley de los 3 estados, porque para él hay 3 estados de la historia: el material, el intelectual y el estético. Todo para indicar que mediante el ejercicio de la triple ley llegaremos en América, antes que en parte alguna del globo, a la creación de una raza hecha con el tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica. Y pues vean, aquí está el mural este está en Chihuahua, del muralista Aarón Piña Mora, y que en esencia pues demuestra las ideas vasconcelistas. Están las 4 razas primarias, por así decirlo: la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza roja, que le dan lo mejor de sí al 5.º pilar que está en el centro, justamente como él dice en su libro, ¿no? O sea, 4 puntos, un cuadrado, y en medio el punto, donde surgiría simbólicamente esta nueva raza, vamos a llamarle el pueblo cósmico. ¿Les gusta? A mí me gusta más decir el pueblo cósmico. Si lo quieren ver más de cerca, pues ahí está más o menos, que es la síntesis de los 4 pueblos anteriores. Obviamente que para Vasconcelos esto se tenía que hacer o dar en América. Y yo digo en México, justamente como un argumento para evitar la balcanización cultural, el norte versus el sur. Es otro argumento. Aquí estamos dando argumentos holísticos. Pero bueno, que además en sí misma es una gran pieza de arte, digo yo, ¿no? No conocía a este señor Aarón Piña Mora, pero sí se ve que es un genio, de verdad. Creo que me gustan más estos que los de Diego Rivera. Hay que buscar más de Aarón Piña Mora, queda pendiente para mí. Bueno, y ya en la tercera parte vamos a hacer la síntesis de todo lo anterior. Lo que decíamos de Vasconcelos, de los trópicos, y vean qué interesante, ¿no? Esta idea que decía yo que es relevante a nivel geopolítico actual, la de que estamos en grandes civilizaciones entre trópicos, y si vemos el mapa de los trópicos y del Ecuador, a nivel geoestratégico, vean qué es lo que ven. Aquí ahora sí yo les pregunto a ustedes, ¿alguien podría decirme qué están viendo en este mapa a nivel geopolítico contemporáneo? A ver, yo les pregunto a ustedes. Ay, ¿a poco nadie? ¿De verdad? Vean, está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el Ecuador, y dice Vasconcelos que entre los 2 trópicos se han dado las grandes culturas, ¿no? Las primeras grandes culturas. Y yo vi este mapa y me fui de espaldas, ¿no? Dije, oigan, pero es que esto es, ¿qué? ¿Tú, Arturo, alguna idea? Bueno, pues se los voy a decir. Oigan, pues ya les voy a hacer examen, ¿eh? No, no se vale que luego no se acuerden de lo que yo les digo. Es broma. No, pero sí luego organizamos un examen colectivo. Pues este mapa es el mapa del Gran Sur, del concepto geoestratégico del Gran Sur. Gran Sur. Recuerden ustedes, lo vimos en el curso de geopolítica. Es el mapa del Gran Sur, ahí están. Vean, por aquí está Nigeria, obviamente que aquí ya conocemos América. Aquí está Indonesia, toda la región que actualmente está creciendo y que es en gran medida de donde surgen los países del E7. No dije G7, dije E7.
los 7 emergentes. Indonesia, Nigeria, México, también le toca ahí a Brasil. Qué interesante. Entonces, sí hay algo de razón en el argumento de Vasconcelos. Y a nivel geoestratégico es una pauta a seguir. Y bueno, vean, él habla aquí del Amazonas. Conviene pues que el Amazonas sea brasileño, sea ibérico junto con el Orinoco y el Magdalena, con los recursos de semejante zona, la más rica del globo en tesoros de todo género, la raza síntesis podrá consolidar su cultura. El mundo futuro será de quien conquiste la región amazónica. Cerca del gran río se levantará Universópolis, y de allí saldrán las predicaciones, las escuadras y los aviones de propaganda de buenas nuevas. Es decir, Vasconcelos admitiendo la importancia de Brasil. Y ahí sí, pues sí tuvo algo de cierto. Brasil hoy en día es una potencia emergente. Le falló en lo de China, pero hay que tomarlo como punto de partida para hablar de la última parte del taller, que es justamente esto, la interrelación que México debe tener primero con Latinoamérica, particularmente con Brasil, que es lo que vamos a ver a continuación, y en un segundo momento las sugerencias que se derivan de haber asociado a México en el contexto de los BRICS. Ya no nada más es Brasil, sino también el ámbito de los otros países. Respecto a Brasil, vean ustedes qué interesante. Brasil, aquí leí yo este artículo que escribieron, se produjo en la Universidad de Río de Janeiro. Vean, también aquí, pues mi idea es darle un enfoque, pues, digamos, híbrido entre artículos periodísticos, historia, filosofía y un lenguaje académico como el que manejan estos journals, artículos sobre geopolítica, importante. A veces se nos pasa de vista, ¿no? Pero sí hay muchos artículos que hay que leer, académicos. Vean, según este artículo, que es la geopolítica africana de Lula, del gobierno de Lula. ¿De acuerdo? Brasil ha ido aumentando su presencia en países africanos como Namibia y Mozambique, ahorita vamos a ver por qué, centrándose en intereses geopolíticos e inversiones económicas. El gobierno brasileño ha condonado deuda y ha invertido en infraestructuras y exploración de recursos en Mozambique, incluso a través de la empresa minera Vale Río 12. Aquí les puse el logo de dicha empresa. Y vean, lo puse en rojo, en negritas, cursivas y subrayado. Creo que nunca había hecho eso. Ahorita van a ver por qué esto es hiper importante. Brasil también ha implementado políticas sociales en países africanos, como programas de salud y educación, y ha servido de modelo para la futura implementación de programas similares. El gobierno de Lula implementó políticas para promover el valor y la inclusión de las poblaciones afro-brasileñas, incluyendo la creación de la Secretaría para la Promoción de la Igualdad Racial y la implementación de políticas de acción afirmativa en las universidades. El gobierno también se esforzó por incluir el estudio de la historia y la cultura africanas en los programas escolares y creó la Universidad de Integración Internacional de la Lusofonía Afro-Brasileña, UNILAB, para promover el intercambio académico entre Brasil y los países africanos. El objetivo de la universidad es ofrecer educación superior y programas de intercambio para estudiantes de países de habla portuguesa, especialmente de África. Vean, hasta tienen una universidad nada más para esto, la UNILAB. Interesante. Y bueno, aquí como estamos en geopolítica, pues obviamente yo lo que hice fue irme a ver un mapa. ¿Dónde están Namibia y Mozambique?
Vean, Namibia y Mozambique. Entonces aquí, pues ya resulta obvio que el acercamiento de Brasil a estos dos países se ha dado por la frontera que ambos tienen con Sudáfrica. Interesante. Y vean esta infografía de la página Visual Capitalist, que pues retrata la riqueza en África. Vean que dense cuenta que el sur, es decir, la región desde Sudáfrica, o sea, el sur, donde está particularmente Sudáfrica en relevancia, es la región económicamente más rica. Vean la cantidad de dinero que se mueve ahí. Esto ustedes lo van a ver con más calma ahora que les pase el reporte exclusivo en PDF, pero sobrepasa a las demás áreas de África. Vean. Entonces, claramente el acercamiento de Lula a Namibia y Mozambique, pues sí tiene una relevancia superlativa cuando se ve en este contexto. No es nada más decir, sí, ya me acerqué a Namibia y a Mozambique. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de estos dos países? ¿Por qué nada más dos? ¿Por qué esos dos? Y en el contexto tiene mucho más sentido. Interesante. La política, y bueno, eso que ya no les dije que lo puse acá, que en el ensayo creo que se dice ahí que la frontera oriental de Brasil es África. Interesante, ¿cómo lo ven ellos, no? Bueno, esta Unilab, aquí les puse su escudo, y acá entre nos, ya saben qué voy a decir, acá entre nos está más bonito el de la UNAM. Bueno, vean, la Unilab recibió 350 estudiantes en su primer año y aspira a tener 5,000 en el futuro. La admisión se basa en el Examen Nacional de Enseñanza Media. Bueno, la creación de esta universidad se considera una forma de que Brasil pague su deuda histórica con África a través de la solidaridad y la cooperación en educación y cultura. Se destaca en este ensayo que les digo la importancia de las relaciones de Brasil con África para su desarrollo económico y su identidad nacional. Pues obvio, ¿no? El gobierno de Lula aplicó políticas que abordaban cuestiones sociales que afectaban a la población afro-brasileña, teniendo en cuenta las premisas históricas y sociológicas de la deuda histórica contraída con África. Y el debate sobre la imagen y la representación de África en Brasil es oportuno teniendo en cuenta el actual clima político que cuestiona las políticas africanas de los gobiernos anteriores. Entonces vean, fundada en 2010, es una universidad pública y pues ahí está afiliada al Ministerio de Educación de Brasil. Interesante. Aquí, bueno, pues esto es lo que da paso al tema de los BRICS y particularmente de los BRICS 11. Este es el mapa de los países que de algún modo han estado involucrados. Vean, México está en amarillo porque expresó su interés en unirse. Incluso el mismo Pepe Escobar, ya saben, el brillante analista Pepe Escobar dijo en su Telegram puso que México se unía a los BRICS. Y bueno, ya luego salió que era nada más un rumor. Nos emocionamos bastante en su momento, pero ya pensándolo geopolíticamente con cabeza fría, pues sí dijimos, pues eso es inviable. México, por su cercanía con Estados Unidos, no va a entrar a los BRICS, por puros principios de geopolítica, por axioma geopolítico, en esencia. ¿Por qué? Pues porque México es el soft belly de Estados Unidos, es estratégico para Estados Unidos. Sin su consentimiento no vamos a entrar a los BRICS y se ve pues casi imposible, por no decir imposible. Eso es una realidad, tenemos que vivir con ello. Hasta el mismo presidente López Obrador también ya lo confirmó. México no se une a los BRICS
y él mismo lo dice, que es debido a razones geopolíticas, y que por lo mismo vamos a continuar fortaleciendo nuestra alianza con Norteamérica y también con toda América, para que vean cómo sí pesan los axiomas geopolíticos. Y aquí está el ejemplo. Y bueno, el rumor salió justamente, ¿no?, de un ministro sudafricano, Naledi Pandor, aquí está, quien dijo que un número de países emergentes habían expresado su interés en unirse a los BRICS, incluyendo México. Luego que López Obrador terminó esos rumores. Pues para que vean. Bueno, aquí sobre los BRICS, esta infografía me gusta mucho. Lo dijimos en otros talleres. En esencia, bueno, es amplio el tema, pero lo que compete para esta sesión, para este taller, pues es que recordemos que de los 6 nuevos países que se unen a los BRICS, 5 están en Medio Oriente. Vean, aquí está. Este de aquí es Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Entonces, obviamente, cuando yo vi el mapa de los nuevos países de los BRICS, bueno, y Argentina, pero ahorita nos concentramos acá, que es un volado porque va a depender de quién gane la presidencia ahora en octubre, en más o menos en un mes. Y cuando yo vi el mapa dije, bueno, pues es que esto es una conformación, en primer lugar, de geoenergéticos, gas y petróleo, en primer lugar. En segundo lugar, es una cuchilla para penetrar en África y garantizar el acceso a los mercados de oro. Entonces ahí me di cuenta de que también tienen la meta de crear una moneda, no es ahorita, será mucho más adelante, también sustentada muy probablemente en oro. Eso fue en segundo lugar. En tercer lugar, la contención de Turquía con este bloque. Estos países están rodeando a Turquía, que no entró a los BRICS, pues por alguna razón. Y esto lo confirmamos porque recientemente Bashar al-Assad, ya ven que habló, o más bien estuvo en China y se elevó la cualidad o calidad del país, de Siria, respecto a China como de prioridad estratégica. Eso es muy relevante. Entonces, eso nada más termina por confirmar que China quiere un Medio Oriente estable y por lo tanto es la indirecta. Le está diciendo a Erdogan, no queremos que te confrontes más en Siria. Está neutralizando el avance del neo-otomanismo a través de todas estas implementaciones. Obviamente que se cumplen varios objetivos de una tajada, por así decirlo, ¿no? Pero nadie está hablando del oro de África. Prácticamente nadie está hablando de que los BRICS 11 también tienen que ver con lo que sucedió con Prigozhin, que ya también lo vimos en un taller, que en esencia pues es el envío del oro que se extrae legalmente, ¿no? Como pago a Wagner desde África, pasando por los Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, hasta Rusia. Y como los Emiratos Árabes Unidos está en los BRICS 11, pues ahí me cuajó, me hizo todo el sentido y dije, pues es que esto es por el oro de África. Esto es por el oro de África. Con razón mataron a Prigozhin, y obviamente pues que fue Occidente, para culpar a Putin. Bueno, es todo un tema porque no lo quiero mencionar, pero por eso es importante verlo con enfoque geográfico. Contener a Turquía, abastecerse de geoenergéticos y la alianza con África, entre otras tantas cosas, por el oro. Y vean, la producción de petróleo, cuánto aumenta con la incorporación de los nuevos países. Pues bastante, ¿no? Bueno, tenemos otra infografía, esta es del grupo Valdai. Ustedes lo van a poder ver con calma.
Aquí lo único importante que quiero que vean es que, obviamente que esto es en el ámbito de los BRICS Plus, y lo interesante para no irnos por la fronda, ya para ir finalizando el taller, pues es que son países donde hay importantes bancos, o quizás eh, emergentes, por lo menos, ¿no? Se está formando una nueva banca paulatinamente en la región euroasiática y de los BRICS. Vean, el Eurasian Development Bank en el número 1, aquí está, vean que se ve que está aquí en Kazajistán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que los BRICS, y por tanto los BRICS 11, también están en proceso de formar su propia banca. Y ahorita estoy recordando el caso que no aparece aquí, pero el Banco Islámico de Rusia, ¿no? Que está poniendo ahorita como experimento, a ver qué tal resulta. Que es todo un tema ese del Banco Islámico, porque ya ven que en el Islam está prohibida la usura, ¿no? Entonces es un banco experimental porque quieren ver el modo en que podría funcionar un banco sin usura, que sea nada más justamente para eso, ¿no? Para, como banco, ¿no? Es que ya todo está tan distorsionado, hasta el mismo concepto de banco ya no es banco, ¿no? Eh, pero bueno, que sí sea para un desarrollo auténtico y no para esclavizarnos. Entonces eso es un poco, bueno, no aparece aquí, pero la idea es esa. Sin bancos no hay nuevos bloques antihegemónicos. Está la lista, por lo menos hay 7. Bueno, incluso en América Latina está el de, vean, este fondo de convergencia estructural de Mercosur, el número 4. Entonces, obviamente que México está fuera de estas jugadas porque carecemos de nuestra propia banca a ese nivel. Ahí está la evidencia, yo no estoy inventando nada. Y ya nada más para acabar, dos diapositivas más. Vean, yo me encontré esta página muy buena, el Mexico Business News, es un portal, y aquí, bueno, salió este artículo, si México debe estar o no en los BRICS. Bueno, eso ya es irrelevante a nivel geopolítico. Aquí lo que me llamó la atención es que vean que así es el único artículo que he encontrado de portales donde se habla de la relevancia del oro. Entonces los BRICS, nada más como BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya saben, representan el 30% de la población, perdón, 30% del territorio planetario, más del 40% de la población, 37% del PIB global, etcétera. Y ven qué interesante cómo pone aquí este señor Alfredo Nolasco, 17% de las reservas mundiales de oro. Y yo venía pensando, decirles, tatúense ese número, 17% de las reservas mundiales de oro. Creo que poco se ha escrito del tema, tenemos que, bueno, ya hemos indagado, pero sí darlo a conocer más. Los BRICS 11 van con arquitectura áurea, van por el oro de África, entre otras cosas, como ya dijimos. No es nada más el gas y el petróleo, es el oro, porque están pensando, y para eso los bancos, en la implementación de mediano y largo plazo de nuevos sistemas monetarios. Vean cómo todo tiene una razón de ser. Entonces ahí está el oro, los bancos, la desdolarización que ya hemos abordado en diversos talleres, y México pues está fuera de esta jugada, lamentablemente. Pero ahorita vamos a regresar a México. Entonces, ya con esto, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Recuérdense que aquí estamos haciendo análisis, no es una glosa erudita. Tenemos que llegar a conclusiones que se deriven de todo lo que hemos estado exponiendo, ¿no es cierto? Bueno, respecto a México y los BRICS, ya vimos el acercamiento de México y Latinoamérica.
Y en general, nuestras conclusiones. Aquí les puse pues un poco de la CELAC. Vean, de la CELAC, la ciudad más poblada de la CELAC, pues es Sao Paulo, en Brasil, justamente. Pues México tiene que seguir fortaleciendo su relación con el CELAC, eso es evidente, pero respecto al análisis que aquí hemos intentado hacer, y también que ustedes sean partícipes de ese análisis en este taller, de manera didáctica, haciendo las capas de los mapas, ¿no? O sea, poniendo los mapas, haciendo una superposición de ideas, etcétera, con enfoque interdisciplinario. Primero, 5 recomendaciones. Es necesario que México implemente una política de pivote hacia el sur, vasconcelismo, de manera internacional, preferentemente con Brasil, y por otra parte, en el ámbito de la política doméstica, es recomendable que se prioricen proyectos de construcción ferroviaria con el norte del país. Y aquí puse yo particularmente Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. O sea, un pivote al sur internacional y un pivote al norte a nivel doméstico. Luego, número 2, la plata va a jugar un rol esencial en la gradual construcción de un nuevo orden monetario. Y ustedes van a decir, no que el oro, pues por supuesto, pero van juntos. Si el oro se desarrolla en cuanto a precio e importancia, la plata también. Y recuerden ustedes que México es el primer productor de plata en el mundo. Entonces, como la tónica va hacia los geoenergéticos y el oro, el ajuste de esto en México, pues es obviamente las políticas para con la plata. En tercer lugar, los geoenergéticos son la principal prioridad del metabolismo del 11 BRICS, ya lo dijimos, por lo que México debe elevar el estatus de dichos recursos al de seguridad nacional. ¿Por qué? Pues porque ya vimos cuál es la importancia de esto para el óptimo desempeño de los BRICS 11. Lo acabo de exponer. En cuarto lugar, México debe fortalecer su banca y priorizar el desarrollo de instituciones financieras estatales. Es decir, como ya hemos dicho en otros momentos, Brasil nos gana en finanzas. Brasil tiene una mayor cultura financiera, entonces tenemos que tener también eso en cuenta. Y en quinto lugar, es imprescindible abrir la puerta diplomática a los países africanos, especialmente Sudáfrica y Nigeria. Sudáfrica, porque aquí lo acabamos de ver, y Nigeria, porque ya lo hemos visto previamente. Aquí, bueno, obviamente que si México tiene un acercamiento con Brasil, ipso facto, va a tener una mayor facilidad para construir, porque no existe como tal, una diplomacia con África. México no tiene una política proafricana como sí la tiene Brasil. Entonces, al acercarse lo más posible a Brasil, México va a tener lo menos alejado posible una relación con los BRICS. ¿Ya me entendieron? Aunque no tengamos formalmente un tratado específico externo, puede quedar de manera implícita de este ámbito. Y para llegar a esas conclusiones, pues sí tuvimos que haber entendido el vasconcelismo, lo de Brasil, lo de los BRICS, la relación de México con el sur, y la importancia de la cohesión interna estratégica de México y lo que representa para el continente a nivel histórico, desde Francisco Miranda, ya saben, del Mississippi hasta la tierra caliente de Argentina. Entonces, bueno, pues estas son las conclusiones y esto es lo que yo les quería presentar. Si están de acuerdo, pues podemos entonces abrir el micrófono a comentarios. Adelante, quien quiera participar, por favor. Por favor.
Hola, buenas noches. Me pareció muy interesante la clase. La verdad no sé ahorita qué decir, estoy pensando, pero sí, creo que México tiene muchas posibilidades para desarrollarse y con esto último que dijo, pues sí, me parece interesante que tengamos una relación de alguna manera indirectamente con los BRICS, relacionándonos más con el mundo, aprovechando también estos dos mares que tenemos. Entonces podemos abrirnos ya a otras diplomacias más cercanas y pues obviamente no perder la vecindad con Estados Unidos y pues ver como una América más unida, por así decirlo. Muy interesante clase, la verdad. Gracias, mi estimado. Ahorita comentamos. Sí, Carlos. Hola, muy buenas noches, grupo. Pues yo he estado perteneciendo a este grupo, poco me comunico a través del chat, por he estado muy ocupado y ahorita, pues la verdad me congratulo de haber podido participar en esta gran conferencia que nos dicta Miguel. Y por supuesto que coincido con todo lo que dices. Y México, como nunca, vuelve a tomar, bueno, toma una relevancia geopolítica y una gran oportunidad o un gran peligro. Si México no sabe negociar lo que está sucediendo actualmente y lo que viene, pues va a ser sometido más de lo que siempre ha estado. Pero si tenemos un gobierno y más que todo una sociedad enterada que defienda los intereses nacionales, estamos en una gran oportunidad para pegar el gran brinco que tanto hemos soñado hacia un desarrollo nacional en la que los mexicanos sean dueños de sus propios desarrollos. De todo lo que platicabas del dominio y de la necesidad de los puertos, pues realmente pues, ahí caemos en el por qué no se construyeron ferrocarriles durante 100 años. Fue una estrategia de evitar el desarrollo para México, para evitar pues, tener de vecinos a un país poderoso, más bien un país al que se pudiera someter básicamente. Y también ahorita como con lo que hablas de Veracruz, pues también es cierto, por ahora ya con las cosas que hay actualmente, pues los puertos del Pacífico que colindan con Asia y con la costa oeste, también cobran una gran importancia. Adicionalmente, que México abandonó el desarrollo de sus costas costeras, tradicionalmente por el Valle de la Anáhuac y después por una mala planeación política que ahorita se va a tratar pues de desarrollar, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Em, Dice, pregunta Gaby. Bueno, antes de la pregunta, ¿alguien más quiere participar? A mí me gustaría comentar un poco, ¿no? Me quedé pensando sobre la balcanización que comentabas, Miguel, sobre el tema de, bueno, realmente históricamente siempre el sur ha estado como discriminado, ¿no? Sobre todo últimamente, desde las últimas elecciones, ha habido muchos temas respecto a lo relegado que han estado, el menor aporte que suman a la federación. Yo me quedé pensando un poco sobre el tema, por ejemplo, de Tabasco, Campeche, Chiapas, ¿no? Que siempre se ha comentado que tienen un PIB bastante bajo, sobre qué tanto tendría que ver o qué tanta influencia tendría que tener, por ejemplo, las obras que han estado trabajándose últimamente con el actual gobierno, particularmente el Tren Maya, ¿no? Sobre toda la península de Yucatán y particularmente y sobre todo bien importante el tren transísmico, ¿no? Desde Coatzacoalcos a Salina Cruz, que básicamente puedes lograr transportación multimodal sin tener que llegar ya a Panamá, sobre todo pensando, por ejemplo, en el comercio con Estados Unidos, que les va a facilitar muchísimo el transporte para pasar prácticamente del Golfo de México al Pacífico, ¿no? Sin tener que ir más abajo y poder armar una estrategia un poco más sólida, ¿no? No sé qué tanto tenga que ver como este tipo de infraestructura para tratar de contener un poco el tema de la balcanización, porque a mí siempre me ha parecido bastante relevante ese tema, ¿no? Si vemos un poco la historia de los que declararon independencia por el centralismo, la República de Yucatán fue una de ellas, junto con Texas, ¿no? Hace ya por ahí de 1800, ¿no? Y algo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero
siempre ha sido un tema muy particular, ¿no? El hecho de Yucatán, ¿no? Eso es como el primer punto. Y el segundo, que estaba cerrando con el tema del oro, no sé si han tenido oportunidad, pero es prácticamente imposible comprar oro en México. No sé si sea porque lo están congelando por post-COVID, por la guerra, por la posible inestabilidad, pero si ustedes quieren ir a comprar oro a cualquier banco, buena suerte si lo consiguen. Yo desde la pandemia vengo tratando de comprar, por ejemplo, centenarios, imposible. Llegas y en ningún banco hay, ¿no? Te dicen que tienes que anotarte en una lista, en espera, y eso no pasaba antes. No sé si sea una medida como para los principales compradores de oro históricamente, bueno, al menos los últimos 5 años han sido Rusia o China, ¿no? Quizá hoy se puede entender más con el tema de BRICS, lo que comentas, ¿no? Para tener una reserva, no sé si sea un tema, una métrica ahí que en un futuro se pueda entender mejor. Ha sido típico, ¿no? Siempre la inversión de oro cuando hay inestabilidad, guerras, etcétera, porque es básicamente lo único que tiene un cierto valor o moneda de cambio. Pero en México, sin irnos tan lejos, es bien difícil adquirir oro, ¿no? De cualquier institución financiera. No hay forma. Llamas a Casa de Moneda, llevo 2 años queriendo conseguir monedas de oro para inversión, no hay forma, no consigues. Y en los bancos es lo mismo. Entonces es bien relevante, no sé si tenga algo que ver con la geopolítica o no, pero siempre me ha parecido interesante, ¿no? Y entre más estabilidad post-COVID y guerra, no sé si también tenga que ver con el hecho de la congelación de este tipo de activos, ¿no? Gracias. Ahorita lo comentamos. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Carlos, tú abriste tu micrófono. Sí, como no, está preguntando que dónde es necesario construir nuevos puertos. Y yo les contesto al grupo que México, todos sus puertos están altamente saturados, son un gran negocio, son una gran puerta, y lo que necesitan son eficientarse. México goza de tener el segundo puerto más rentable de toda América, que es Lázaro Cárdenas, incluyendo Estados Unidos. Hemos tenido un gran desarrollo, pero hay un puerto que está abandonado indebidamente, que es pues para mí una bolsa de oro, que es Puerto Chiapas. Yo soy de Chiapas, y ahorita hay una instrucción, y aparte el corredor interoceánico ya se amplió, incluye Dos Bocas y Puerto Chiapas. Por eso ahorita al final del sexenio, de una forma intempestiva, se autorizó la rehabilitación de la línea K, que va de Ixtepec, Oaxaca, a la frontera con Guatemala, que es Ciudad Hidalgo, una inversión de 30,000 millones de pesos, y otorgaron también 10,000 millones de pesos para rehabilitar Puerto Chiapas. Y ahí pues yo tengo la fortuna de estar interviniendo con una propuesta ciudadana para que con inversión privada se haga una terminal portuaria remota en Puerto Chiapas, porque Puerto Chiapas tiene la problemática de que el mar es poco profundo, como sucede en Puerto Progreso, donde también hicieron una terminal portuaria remota muy exitosa, y es el motor de desarrollo de Yucatán, ¿no? Y creo que se trata más y aparte, con el nearshoring, las empresas chinas tienen mucho interés en intervenir y tener, ¿cómo se llama?, control sobre algún puerto, ¿no? Y pues entonces, pues hay oportunidades muy interesantes que se requieren, pues más que todo de una gran nacionalismo al negociar estas presiones que las que que van a someter a México, pues en esa guerra ¿cómo se llama?, sobre el dominio mundial, ¿no? Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, Carlos. Bueno, pues entonces, mira, o miren, más bien, es un tema fascinante. Ahora sí nos extendimos, entonces ofrezco una disculpa. Nunca había durado un taller tanto tiempo, pero pues es que está calientito el tema. Sobre sus preguntas, Gaby, por ejemplo, pregunta qué ventajas trajo consigo el tren interoceánico y el tren Maya. Sobre el tren interoceánico vamos a hablar el próximo lunes, porque ese es un tema que yo por lo menos catalogo más en Norteamérica, aunque ahorita pues ya Carlos nos dio una pincelada muy importante. El tren Maya, desde un punto de vista geoestratégico, pues sí ha tenido la función antibalcanizadora, como comentaba
Carlos Ayala hace un momento. Eso es importante y por tanto, pues, se hace imprescindible la continuación de esta política a través de más trenes, más vías ferroviarias. Obviamente lo estamos viendo aquí con geopolítica, no es nada más así porque se nos ocurre. Tiene toda una razón de ser. Y de ese punto de vista, pues sí fue una movida o una propuesta muy inteligente por parte del presidente haber incorporado el sur de nuevo a la federación, que estaba, pues, según lo hemos visto, pues sí, en otra dimensión muy rezagado a nivel de infraestructura, porque yo, por ejemplo, el sur le tengo pues siempre un gran cariño, lo hemos platicado antes, yo he estado en Palenque y pues sí es una maravilla, la verdad. Incluso una vez llegué por allá a Bonampak. Bueno, eh, las plantas solares en Sonora, Dos Bocas, pues es imprescindible, así como Deer Park. Ya vimos que el juego es de los geoenergéticos, por lo que sigue siendo una prioridad eh, en la lista mantener esa política. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que reconocer la importancia de los geoenergéticos de México, porque es la tónica internacional máxime de que ya se ha dado con los BRICS 11. Y si no es así, pues sí, la nación se lo va a demandar. Es un tema que es imperativo, porque bueno, también está el caso de las energías renovables, que México tiene mucho potencial, del que ya no hablamos, pero hasta 2050, porque vean ustedes qué curioso es México, que incluso hasta en eso es rico, que el norte que decíamos que era árido y quién sabe qué, pues resultó que es una de las zonas, perdón, ya vengo aquí hablando en lenguaje inclusivo, es una de las zonas más radiadas a nivel solar en el mundo. Eso va a ser preponderante, pero falta para eso todavía 30 años, o sea, va a ser a partir de 2050 que las energías como la solar puedan tener un papel preponderante, y esto lo dicen pues las mismas empresas petroleras que ya están pensando en otro nivel temporal. Entonces sí va a haber plantas solares en Sonora, Chihuahua también, pero falta mucho, mi estimada Gaby. No es ya de que este próximo sexenio. El próximo sexenio y la tónica internacional siguen siendo los o los geoenergéticos, más bien, en primer lugar, y pues, ¿por qué no hacerle como le hace China? China tiene esta política integral de energéticos, renovables, hidrocarburos y hasta espaciales, con el caso del helio 3, se llama este energético del que por supuesto casi nadie habla, ¿no? Pero para que vean, hay que tomar todo en consideración sin descuidar el principal, que sigue siendo, por axioma geopolítico, el de el gas y el petróleo. Y sobre, ¿hay forma de interconectar los nuevos proyectos ferroviarios? Pues sí, pero eso ya es más bien un plan para los próximos años. Entonces, vamos, ahora sí, mi estimado Arturo, tú querías comentar algo, ¿no? Estimado Miguel, hola, buenas noches. La verdad es de que estoy muy sorprendido con tu presentación y si te pudiera preguntar algo, que es un caso muy hipotético, supongo, es de que por qué no sería, por ejemplo, viable que Estados Unidos, si algún día quisiera, por así decirlo, entrar a nuestro territorio. Bueno, no sé si tú piensas que es viable o no, pero ¿qué piensas de la viabilidad de que entraran por Nuevo León, por así decir? Porque se ha escuchado a muchos senadores republicanos y, y a figuras republicanas en Estados Unidos hablar de entrar a México para controlar el tema de los cárteles.
Entonces, digo, tenemos defensa para eso y reaccionaríamos ante eso. Digo, esa es mi pregunta, supongo. Sí. Es muy buena pregunta porque ahí hay que diferenciar dos elementos. El primero, que cuando hablábamos de Veracruz, era para el lenguaje convencional de doblegar un país completo. Entonces, ahí más bien los cárteles son los que tendrían que entrar por esa región oriental. Respecto a Estados Unidos, pues obviamente que ahí lo más lógico sería entrar por el norte, porque en su mapa militar de escenarios militares y en un caso hipotético de invasión de México, pues históricamente siempre han deseado el norte del país. Obviamente que sería en el norte, cualquier pretexto. Y ya ven que los Levarón, pues fue un poco eso, ¿no? ¿Se acuerdan de los Levarón, no? O ya se nos olvidó. El pretexto para que entrase a Estados Unidos. Y hay un artículo en Strategic Culture Foundation de Tim Kirby, donde habla justamente de eso, de pues el escenario de invasión de México, que lo tienen ya contemplado, por supuesto. Sería en el norte, en todo caso. Pero pues hay que saber el contexto también político actual. No creo que AMLO lo permita, no creo que tampoco pues, Claudia Sheinbaum lo vaya a permitir. Dice Susana, ni nos acordamos de los Levarón. Y dice Gaby, por eso Nuevo León no tiene frontera con Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, acuérdate que también sobre este tema teníamos, pues en All México, cuando se definieron la frontera en el Río Bravo, hubo de parte de Estados Unidos quien dijo, ¿por qué no todo México? ¿No? Y pues dijeron, no, no, con esto nos basta. Sí, sí me acuerdo de eso. Todo un caso. No, y pues vean, que son temas que uno puede ir desgranando ad infinitum. Entonces, pues espero que aquí hayamos tenido una panorámica general de esto que, bueno, pues ya es algo particular, pero sigue siendo, pues, puntos nada más estratégicos, porque si no, yo me voy por Historia de México, no los quiero aburrir con eso. Justamente ahorita andaba leyendo yo de manera, pues, personal, ¿no? Hay un libro que tengo de documentos sobre Hidalgo, muy interesante, ¿no? Todas sus afiliaciones, todos los libros, ¿no? Que influyeron en Hidalgo. Pero bueno, eso sí sería cuestión de otro curso y no habría tiempo por el momento. Entonces, les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos el próximo lunes para la parte de Norteamérica. ¿De acuerdo? Ahí vamos a hablar así del TEMEC, Friendshoring e Istmo de Tehuantepec. Les agradezco mucho su asistencia. Nos vemos entonces muy pronto. Que pasen, que descansen, que estén muy bien. Excelente, Gracias. mil gracias, Miguel. Gracias.